Entonces, nuestro nuevo reto es hacer el reduce en paralelo. Entonces, primero tratemos de entender bien qué hace el fold y qué hace el reduce. Entonces, vamos a recordar qué hacen el fold y qué hace el reduce. Las funciones fold y reduce reciben una colección y una operación binaria sobre elementos de la colección y devuelven dependiendo del fold o el reduce. Si es el fold, que tiene un elemento inicial, entonces devuelve acumular con ese elemento inicial en la aplicación de esa función binaria. Y si es el reduce, devuelve aplicar esa operación binaria sobre los elementos de la lista, pero esa lista no puede ser vacía. Entonces recordamos, si yo hago fold left con un acumulado Z con la operación op, entonces se coge el acumulado Z, se lo aplica con la operación al primer elemento, luego el resultado de eso al segundo elemento, luego el resultado al tercero, hasta que lo aplican al último. Ese es el fold left, ¿cierto? Si la lista era vacía, entonces el fold left da el acumulado. El reduce left hace casi lo mismo, solamente que la lista no puede ser vacía. O sea, en este caso falla. El fold right, entonces empieza a acumular, pero desde el último hasta el primero, o sea, acumula con el último, luego eso con el penúltimo, luego eso con el siguiente, hasta que termina acumulando con el primero. O sea, es hacer la operación asociada hacia la izquierda o hacia la derecha, y hasta la derecha. Y cuando no hay nada que hacer, da el acumulado. Y el reduce right hace lo mismo, pero cuando la lista es vacía, no funciona. ¿Listo? Estos son los reduce. Ejemplo, si me dicen que haga el fold left con 149 empezando desde 100, entonces va a dar 100 más 1, luego a eso le sumo 4, luego le sumo 9 y eso da 114. Si me dice que haga el fold right, entonces voy a empezar con 9 más 100, luego con 4 más eso, luego con 1 más eso y me va a dar 114. Me va a dar lo mismo en este caso. Y me va a dar lo mismo porque asociar a izquierda o asociar a derecha la suma da el mismo resultado. Bien. Si yo hiciera reduce left, también dan 14 y también dan 14 porque la lista no es vacía. Si hiciera reduce left con una lista vacía, fallaría, daría error. ¿Qué pasa si la operación binaria es la operación menos? Es la operación de restar. Entonces, si yo hago 100 menos 1, me daría 99. Si a eso le resto 4, me daría 95. Si a eso le resto 4, me daría 86. Le resto 9, me da 86. Eso da este. Si lo hago con la derecha, entonces sería 9 menos 100, primero quedaría menos 91. 4 menos 91 quedaría 4 más 91 quedaría 95. Y 1 menos 95 daría menos 94. Entonces ya no da lo mismo hacer fold left o fold right con la misma lista. ¿Por qué no da lo mismo? Porque resulta que la operación resta no es asociativa a izquierda. En cambio, la operación suma sí. Entonces, ¿cuál es la propiedad que hace que la una no dé lo mismo que la otra? Que con más no dé lo mismo que con menos. Que la operación más sí es asociativa a izquierda y la operación menos no es asociativa a izquierda. Entonces, el fold left y el fold right dan el mismo resultado si la operación binaria es asociativa. Si la operación binaria no es asociativa, no dan el mismo resultado. Con asociativa me refiero a que si usted hace A más B más C, da lo mismo asociar aquí que asociar así. ¿De acuerdo? Hacer A más B y luego más C da lo mismo que hacer A más B más C. ¿Qué pasa si en lugar del más hay un menos? Miremoslo.
Entonces, si yo asocio A menos B y le quito C, versus hacer A menos B menos C. ¿Son lo mismo? Miremos el de arriba, quitemos los paréntesis, desaparezcamos los paréntesis. En el de arriba quedaría, daría A menos B menos C. El de abajo quedaría, quitemos el paréntesis, entonces daría A menos, B menos C daría menos B más C, ¿sí o no? Porque menos por menos da más. Entonces, el de arriba no es lo mismo que el de abajo. Entonces, asociar a izquierda no es lo mismo que asociar a derecha. Eso quiere decir que la operación no es asociativa. Si fuera asociativa, daría lo mismo asociar a izquierda que a derecha. Entonces, el fold left da lo mismo que el fold right si la operación que pongo aquí es asociativa. Si no, no da lo mismo. Entonces, bueno, eso como propiedad no da lo mismo asociar a izquierda que asociar a derecha. No da lo mismo fold left que fold right si la operación no es asociativa. Si la operación sí es asociativa, da lo mismo. ¿Listo? Ahora, si una operación es asociativa, ¿qué podría hacer uno? El objetivo aquí es ¿cómo se llama? Paralelizar el reduce o el fold. Entonces vamos a usar la propiedad de asociatividad para poder paralelizar el reduce. Si la operación es asociativa, quiere decir que me da lo mismo hacer f de y z y luego f de x con el resultado de eso, que hacer f de x y y luego f de el resultado de eso con z. Eso es lo que significa asociativa. Si uno escribiera eso en notación infija, entonces en lugar de escribir f de x y hacemos x operado con y, entonces la asociatividad sería como que x operado con y con z da lo mismo que x operado con y, luego es operado con z. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, supongamos que ahora tenemos cuatro operandos, x, y, z y w, y que queremos averiguar x operado con y operado con z y operado con w. Ahora ya no hay solo dos formas de parentizar, sino hay tres formas de parentizar. Podría ser x con y y luego eso con z y con w, o podría ser primero z con w, luego eso con y, luego eso con x, o podría ser primero x con y, luego eso con z y luego eso con w. ¿Cierto? Esas tres expresiones, si la operación es asociativa, evalúan a lo mismo. Pero si yo pongo eso como un arbolito, entonces fíjense, el arbolito asociado a x con y sería este, sería un arbolito que sería mucho más chiquito que el arbolito, aquí no está, que el arbolito que dijera, yo hago x primero, luego hago y con, y luego hago z con w. Z, entonces un minuto, con z y con w. Este árbol tiene 1, 2, 3 y este árbol tiene profundidad 1, 2. Y si el número de elementos a operar fuera más grande, ese árbol sería de altura logarítmica versus la altura lineal que tendría el árbol que va todo ordenado hacia la derecha o todo hacia la izquierda. Entonces vamos a tratar de sacar provecho de que si una operación es asociativa, yo puedo hacer estos árboles antes de ponerme a operar. Y luego opero basado en los árboles. Y eso va a ser paralelizable mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer un reduce con una operación que sea asociativa. Entonces,
Entonces vamos a crear otra vez. Estos son los árboles que habíamos creado. El árbol, un árbol es una hoja. Ah, no, aquí las hojas tienen valores. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que ya hemos hecho? Entonces, un segundo. Voy a hacer un dibujo aquí. Entonces, yo quiero... ¿Cuál es la idea? La idea es que digamos que yo quiero aplicarle una operación. Eso. Vemos que aquí hay un 3, aquí hay un 4, aquí hay un 2 y aquí hay un 5. No sé. Y la operación que quiero aplicar es la operación, no sé, la multiplicación. Multiplicar, multiplicar y multiplicar. Entonces, esto daría 3 por 4, 12. O sea, 2 por 5, 10. Y luego toda la multiplicación daría 120. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es tratar de hacer ese cálculo de esa manera con estos árboles. Entonces, los árboles, ¿qué tienen? Tienen nodos que tienen hijo izquierdo y derecho o tienen hojas. Y en las hojas hay un numerito. No como la vez pasada que había un arreglo, en las hojas hay un número. Entonces, mis árboles, volverlos a definir porque ya son diferentes, mis árboles tienen hojas con un numerito o nodos que tienen árbol izquierdo y árbol derecho. Bien. ¿Cómo se haría el reduce de un árbol? Entonces, el reduce de un árbol, ¿ya? ¿Qué haría yo? Ya tengo que hacer la multiplicación de todos esos. Entonces, digo, no, multiplique primero este árbol, o sea, hágalo en este árbol, luego hágalo en este árbol, el de este árbol va a dar 12, el reduce de este árbol va a dar 10, y ahora sí multiplique estos dos y da 120. ¿De acuerdo? O sea que, ¿cómo se hace el reduce? El reduce se hace, si es una hoja, no hay nada que hacer, ya el número es. Pero si no es una hoja, sino que es un nodo que tiene isquio izquierdo y hijo derecho, entonces aplico la operación binaria, ¿cierto? No, hago reducción del izquierdo con esa función, hago reducción del derecho con esa función y luego la operación al resultado de la izquierda con el de la derecha. O sea, multiplico el de la izquierda con la derecha, multiplico el de la izquierda, multiplico el de la derecha y luego cojo el resultado de la izquierda y lo multiplico con el de la derecha. ¿De acuerdo? Ese es el reduce de estos arbolitos. Si yo ya tuviera esos arbolitos, ese sería el reduce. El reduce es el que va a sumarlos todos con todos, o el que va a multiplicarlos. O sea, en las hojas están los números que quiero hacer el reduce, y es el que hace, suma todo. Lo hace pasando por los arbolitos. ¿De acuerdo? Bien. El secuencial. Ahora, solo para mostrar cómo funciona, vamos a crear un árbol que tiene hijo izquierdo una hoja con 1 y en el hijo derecho un nodo que tiene un hijo izquierdo con 4 y un hijo derecho con 9. O sea, tenemos un arbolito dibujado, sería el arbolito que tiene un 1 aquí y al lado derecho tiene un 4, una hoja con 4 y una hoja con 9. Entonces, si le aplico la operación más, ¿cuánto debería dar? Debería dar 1, sí, a todos. 1 más 4 más 9, daría 13 más 1, 14. Entonces, si le aplicara la operación menos, o sea, si aquí hubiera un menos y aquí un menos, pues entonces tendría que coger a este y restarle el resultado de este. 4 menos 9 daría menos 5. Y 1 menos menos 5 daría 6. ¿De acuerdo? Entonces, miremos que eso está funcionando bien.
control copy, ya lo creé. Entonces voy a la operación resta. Y voy a decir que calcule el resultado de aplicar esa operación, el reduce a ese árbol. Es a 6, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo podría paralelizar esto? Pues aquí dice que averigüe el reduce del izquierdo y luego el reduce del derecho y luego hágale F de eso. Pues yo podría aquí decir, no, en paralelo calcule el reduce del izquierdo con el reduce del derecho y llámelo el resultado del izquierdo y el resultado del derecho. Y luego haga F del resultado de la izquierda con el resultado de la derecha. Y ya tengo el reduce paralelo. Y como ya tengo el reduce paralelo, yo podría hacer el reduce paralelo, igual que hice ahorita, y debería dar lo mismo, 6, solo que se fue en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más quería mostrarles yo aquí? Si yo quisiera hacer map y no reduce, ¿qué tendría que hacer? De ese árbol. Map de este árbol. Entonces, el map de ese árbol es muy sencillo. Si el árbol, tengo el arbolito, entonces si es una hoja, le aplico F de la hoja, F de B y le dejo la hoja. Si son nodos con el izquierdo y derecho, entonces cojo y hago map en el izquierdo, map del derecho, me vuelven los árboles y árbol con los resultados de esos dos, izquierdo y derecho. O sea, hacer el map es muy fácil. ¿De acuerdo? Y ahora miremos algo muy usado en paralelismo, que es map reduce. Supongamos que yo quiero, dado un árbol, volver una lista. O sea, dado un árbol, devolver la lista correspondiente a ese árbol. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol que se llama tree. O sea, aquí tenemos un árbol que se llama tree. Si yo cojo ese árbol y le aplico esta función que acabamos de definir, toList, de tree, entonces coge y me devuelve una lista de los nodos de ese árbol. ¿Sí? Porque fíjese que lo que hizo toList fue, si era una hoja, devolver el B, la lista que tiene B, y si era un nodo, devolver, averiguar la lista del izquierdo, la lista del derecho y concatenarlas. Entonces me devolvió la lista de los nodos de ese árbol. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo sin hacer esa función. Voy a usar map y reduce. ¿Cómo podría hacer lo mismo usando map y reduce? Entonces, fíjense que si yo cojo, o sea, quiero armar la lista de los resultados, quiero armar la lista de los nodos del árbol. Entonces yo podría decir algo como esto, decir, vea, coja el árbol y aplique, la función que coja el árbol y aplique la función que coge todos los nodos y los vuelve listas. Entonces me quedaría un árbol con todos lista. O sea, miren lo que vamos a hacer. Cojo este árbol y entonces cojo y le aplico un map y a cada nodo lo vuelvo lista. Entonces este 1 se vuelve la lista que tiene un 1.
este 4 se vuelve la lista que tiene un 4. Y este 9 se vuelve la lista que tiene un 9, porque dije que me lo volviera listas. Y ahora, ¿qué pasa si la operación que pongo aquí es la operación más más? Y aquí pongo más más. O sea, la operación concatenar. Entonces va a concatenar esto, va a concatenar esto, va a dar la lista de todos. O sea que si yo hago mi función toList2, que lo que hace es el map del árbol y luego hace un reduce con la concatenación, entonces eso me va a dar lo mismo, eso me tiene que dar la misma función que el toList, pero la hice con map y con reduce, no la hice yo. Y si hago la misma toList de vertical, pero con 2, pues me va a dar lo mismo. ¿Qué ventaja tiene haber escrito toList en función de reduce y map? Que si reduce y map son paralelos, toList ya quedó paralela. O sea, no me toca paralelizar este, sino que como toList escribe con reduce y map, la paralización de reduce y map me daría una vez la paralización de toList. Entonces, con esto quiero decir que si que yo ya paralicé map, ya paralicé reduce, entonces ya tengo paralizado todo lo que use map y reduce. Y eso es lo que va a pasar con todas estas operaciones sobre colecciones, que si las tengo paralelas, cuando las uso, el día que use colecciones paralelas, todo eso se va a hacer en paralelo, porque ya está hecho en paralelo. Y eso lo voy a ganar gratis. Gratis, es decir, solamente digo uso colecciones paralelas y entonces esas cosas se hacen en paralelo. Y a eso es a lo que se va a llamar paralelismo de datos, a no paralelizar uno, sino usar las colecciones paralelas. Vamos a parar ahí.